computadora. Listo, ok. Partimos entonces. Nosotros siempre partimos que tenemos una tabla de datos, ¿no? Creo que ya lo hicimos la vez pasada, pero igual lo voy a hacer. Acá de nuevo parto con esta tabla de datos donde tenemos variables que son p variables y hacia abajo tengo las observaciones, 1, 2, 3, hasta n observaciones. Aquí sería la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 2, la tercera observación de la variable 1, aquí me equivoqué, sorry, tiene que ser de la variable 1 todo, okay. La variable 1 hasta la enésima observación de la variable 1, aquí viene la primera observación de la variable 2, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta xn2, acá sigo, y aquí sería la primera observación de la variable p, segunda observación de la variable p, tercera observación de la variable p, hasta enésima observación de la variable p. Ok, entonces, esto es lo que nosotros le llamamos, básicamente, es nuestra tabla. Un segundo, un cachito. Un segundo. Please, please. ¿Aló, Paul? No estoy en una clase, estoy en la clase de magíster, más rato te llamo, ¿sí? Ok, chao, chao. Sorry, sorry. Muchas pantallas aquí, mucha comunicación. Ya, ok. Nosotros siempre partimos con esta tabla de números. Más que tabla de números, es una tabla de datos, ¿no? En R y también en Python, esto es lo que siempre le llamamos, que es lo que le llamamos un data frame, ¿no? Una estructura de data frame es una estructura que tiene un encabezamiento. Aquí está el encabezamiento, el header, y hacia abajo están las observaciones. Y lo que está abajo son las n observaciones de cada una de las variables en principio, ¿no? Entonces, esto que está acá, todo completo, es como una especie de matriz, ¿no? De observaciones. Entonces, imagínate que esto es un Excel, imagínense que eso es un Excel, arriba tengo mi header y abajo tengo las observaciones. Habíamos dicho que x1, x2, hasta xp pueden ser cualquier tipo de variables, ¿no? En principio. Entonces, nosotros, nuestra idea ahora es convertir todo esto a matrices y a vectores, porque son más fáciles de programar y más rápidos de trabajar con la data. Entonces, habíamos introducido una variable x, que básicamente era un vector que estaba compuesto por todas nuestras variables hasta xp. Es decir, es un vector que tiene p por 1. ¿Bien? P por 1 a la dimensión. Esa sería la dimensión. Ahora, completa esta matriz, nosotros vamos a denotarla con una X media rara, así, para indicar que es una X que tiene dimensión n multiplicado por p. Es una matriz de n observaciones con p variable. Entonces, esa matriz siempre la vamos a tener. Nuestros datos siempre lo podemos almacenar de esta manera. De hecho, vamos a usar esto después en regresión, vamos a usar en algún tipo de clasificación, o sea, con esta matriz vamos a ocupar, es nuestra data, nuestra información está guardada acá. ¿Qué podemos sacar de esta matriz en principio? Nos habíamos quedado que yo podía calcular el valor medio de cada una de las variables, es decir, el valor medio de esto que está acá, que básicamente es el valor medio de cada una de esas variables, usando una notación como esta. Sería 1 partido por n, ¿sí? Acá escribo esta matriz transpuesta y multiplicado por un objeto que es un vector columna de n columnas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la forma de calcular el valor medio usando la matriz de datos. Esto me permite encontrar todas los valores medios de estas variables, de todas las observaciones. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Creo que ahí terminamos, si mal no recuerdo, creo que habíamos definido esto, ya lo habíamos definido. Repito, ¿qué es lo que es esto? Esto es básicamente, cuando uno calcula, lo que va a dar es qué cosa es 1 partido por n, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la primera variable, pero con todas sus observaciones. Y así sucesivamente sería 1 partido por n, la sumatoria de la pésima variable desde igual a 1 hasta n. ¿Ok? Y esta es la forma que se calcula usando nuestra data. Podemos calcular los valores medios de esta manera aquí en general. Ok, nosotros sabemos que si queremos calcular la covarianza, por ejemplo, la covarianza de X, esto lo vamos a denotar, habitualmente se denota con un sigma de esta manera, y esto es lo que en realidad nosotros le llamamos lo que se llama la covarianza teórica. Ahora le explico qué es esto, la covarianza teórica. ¿Okay? ¿Cómo se calcula la covarianza de una variable que tenga dimensionalidad P?
simplemente sería igual, creo que también lo habíamos escrito, a la varianza de x1, sería la covarianza de x1 con x2, sucesivamente la covarianza de x1 con xp. Por simetría también aquí tendríamos la covarianza entonces de quién, de x2 con x1. Aquí tendríamos la varianza de x2, así sucesivamente la covarianza de x2 con xp. Bueno, siguiendo la misma estructura, aquí nos va a quedar la covarianza de xp con x1. Aquí nos va a quedar la covarianza de xp con x2 y sucesivamente hasta la varianza de xp. ¿Okay? Esto es lo que se llama la matriz de covarianza. La matriz de covarianza. Segundo, eso es. Okay. La matriz de covarianza es una matriz, como se fijan acá, tiene la capacidad, se ve que es simétrica, es decir, que satisface esta condición. ¿Okay? Básicamente satisface esta condición. Cuando yo tengo la covarianza teórica entre dos variables, la covarianza entre una variable x y esto es igual al valor esperado de x menos los valores esperados de x multiplicado por el valor esperado de x. ¿Sí? Esto es para una x perteneciente a los reales, es decir, para una simple variable aleatoria, no una variable de tipo, qué sé yo, vectorial, sino que básicamente es esto que está acá, ¿no? Entonces todas estas cosas, esta matriz que está acá, hay que calcularla numéricamente. ¿Cómo se calcula numéricamente? En principio, ¿cómo uno calcula numéricamente esto siguiendo esta forma? Bueno, básicamente uno calcula una matriz de la siguiente manera. Uno puede calcular la matriz S, que está compuesta por 1 partido por n. Esto es, repito, la covarianza numérica. Covarianza numérica o empírica. Esto es lo que se llama la covarianza teórica, lo que habíamos escrito arriba, covarianza teórica. Bien, teórica significa que en principio uno se la puede describir, uno la puede dar explícitamente en una, digamos, con alguna fórmula, pero esto es cómo se calcula en la práctica, la covarianza empírica es cómo se calcula en la práctica. Se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, la covarianza que existe entre dos variables x y y, cualesquiera, pertenecientes a los reales o en principio, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que son todas las observaciones, de las xy menos el valor promedio multiplicado por las y menos el valor promedio. Esta es la forma en que se calcula numéricamente en general repito, esta es la fórmula teórica y esta es la fórmula con la que uno calcula en la práctica en general, ¿no? O sea, en realidad nosotros vamos a trabajar con datos. Esta solamente es teórico, es decir, la definición, y esto es como uno lo calcula en la práctica, digamos, usando, ¿quiénes son las XY? En principio son las observaciones, este es el valor promedio, estas son las observaciones y este es el valor promedio. Si uno quiere calcular una covarianza para, por ejemplo, para toda una variable grande, X, es decir, para una variable de tipo vectorial como es esta de acá arriba, para la variable vectorial, entonces nuevamente va a tener una matriz, pero en este caso esto sería SXX, aquí sería, disculpe, X1 con X1, acá sería X1 con X2, etcétera, hasta SX1 con XP. Hacemos lo mismo, acá sería S de XP con X1, acá sería, segundo, voy a borrar una cosa que escribí acá, eso. Acá sería S de XP con X2 hacia S XP con XP. Donde cada una de estas cositas, cada una se calcula usando esta fórmula que está ahí. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, esta matriz es como el estimador, o sea, esto es como el estimador, sería como el estimador de la covarianza teórica, estimador de esto, que realmente es lo que se llama la covarianza de X. Bien, esto, repito, es lo que se calcula en la práctica, esta matriz es lo que se calcula en la práctica y esto es lo que se hace teóricamente. Ahora, lo bueno, por ejemplo, de tener un software es que uno no tiene que calcular esta matriz. Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacerla en R, ¿no? Después lo hacemos en R particular, pero solamente por un adelanto. En R,
Si yo quiero calcular la covarianza, lo único que tendría que escribir es algo así como la cov de quién, de nuestra X completa. ¿Quién es esa X que está ahí? Es la tabla de datos que tengo acá, ¿no? Esa X, entonces si le pasamos, este es el comando de R para calcular la covarianza. Comando de R para calcular la covarianza. Por supuesto que lo que calcula R es la covarianza empírica, es decir, esto, ¿no? El valor de datos. Entonces, lo único que hay que hacer es, si yo tengo la data, siempre voy a tener la data, ¿qué le voy a hacer a R? De hecho, lo vamos a hacer después con algún caso en particular. Entonces, lo que voy a calcular es cop de X. ¿Se entendió, no? ¿Sí? O sea, si yo tengo esa data, separo la X, le calculo cop de X y lo que estoy calculando es justamente esta fórmula que está ahí. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Entonces, no preocuparse entonces de que hay que calcular muchísimo todo usando la fórmula de sumatoria ni nada por el estilo. R la tiene incorporada y solo hay que llamar a cop, nada más. ¿Ok? Aprovechemos adicionalmente y definamos la correlación, ¿no? De todas las variables. En principio, si yo quiero calcular la correlación que existe, segundo, la correlación habitualmente se denota con una R entre X y Y, ¿sí? En principio, eso es igual a la covarianza teórica. En principio sería igual al cop de la X y de Y, dividido todo por la raíz cuadrada de la varianza de la variable X y la raíz cuadrada de la varianza de Y. Esto se llama correlación. La gracia que tiene la correlación es que está normalizada. Es decir, está normalizada. ¿Qué significa que está normalizada? Que esto va a estar entre -1 y 1. Mientras que la covarianza puede ir desde menos infinito a infinito, ¿no? La covarianza puede tener todos los valores posibles, pero si la dividimos por la varianza de cada una de las variables, queda como normalizada. En pocas palabras, si la varianza de una variable es 1, de dos variables 1, entonces la correlación y la covarianza coinciden. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque es la forma de calcular la covarianza. ¿Y cómo lo hace en R? En R es muy sencillo, solo hay que escribir correlación de esta variable. Y este sería el comando que usa R, ¿no? Comando de R. Entonces, la diferencia, repito, entre covarianza y correlación es que la correlación es simplemente la covarianza normalizada. Eso es lo que sería, o estandarizada. Y va a tener valores entre -1 y 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bien, entonces siempre que tenemos la data, siempre tenemos que hacer dos cosas en particular. Una es calcular los valores medios, que es lo más elemental que no existe, y la otra es calcular la covarianza o la correlación. Eso nos va a aportar un montón de información, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué información nos aporta conocer la covarianza y la correlación, ¿no? Veamos un poquitito esta función que está aquí arriba. Yo puedo escribirla de otra manera, ¿no? Desarrollando la sumatoria. Lo voy a escribir aquí debajo. Por ejemplo, yo puedo escribir, un segundo, ahora sí, claro, SXY, yo lo puedo, recuerden que es la sumatoria, desde 1 partido por n, desde y igual a 1 hasta n, de xy menos x promedio y menos y promedio. Repito, chicos, si ustedes alguna cosa no entienden o para dónde va o me van diciendo, ¿no? En algún momento voy a aterrizar todavía, un poco de paciencia, porque vamos a aterrizar en las cuestiones de los datos. Solamente estoy introduciendo dos conceptos fundamentales, que son el valor medio, que ya ustedes lo conocen bien, y la covarianza o la correlación. Lo que quiero hacer ahora es cómo utilizo la matriz, cómo lo escribo. Ya yo sé que, por ejemplo, segundo, esta es la fórmula para hallar el valor medio usando nuestra matriz de números. ¿Cuál sería la fórmula para calcular esta S usando la matriz de número o la matriz de observación? Eso es lo que quiero llegar hasta ahora rápidamente. No es muy difícil, vamos a ver. Y a partir de ahí empezar a tener propiedades importantes, ¿no? Ya, entonces la primera cosa que vamos a hacer es desarrollar esa sumatoria. Es sencillo, no es muy difícil. Desarrollamos la sumatoria. Eso nos daría ¿cuánto? XY por Y, el producto de este con este. Después vendría menos, voy a colocar un paréntesis correcto acá, desde 1 hasta n. Aquí sería xy multiplicado por esto, ¿no? Menos, acá sería x promedio multiplicado por xy, por y. Y finalmente más el promedio de x promedio con y promedio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso sería lo que uno tiene, en principio. Vamos, entonces, veamos aquí.
tomemos la sumatoria de cada uno de los términos que están ahí, ¿no? Sumatoria de cada uno de los términos. Entonces, el primer término me va a quedar tal cual, así. Sería xi, y. Desde i igual a 1 hasta e. Si ustedes se fijan ahora, el segundo término es si yo tomo, no sé si dan cuenta para no, bueno, escribámoslo, no importa. Me va a quedar 1 partido por n, de este de acá, aquí me va a quedar, este lo puedo sacar fuera porque no depende de i, y aquí me queda la sumatoria de los xi desde i igual a 1 hasta n, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Con este segundo término. O sea, este no depende de i, por lo tanto lo saco fuera de la sumatoria. Bien, el segundo término que está acá me va a pasar lo mismo, me queda 1 partido por n, por acá me queda, lo que saco fuera es esto, y aquí me quedaría la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n. Y el último término es un número, ¿no? No depende de i, sería n veces ese número. ¿Por qué n veces? Porque es la cantidad de veces que están en la sumatoria, es como repetirlo n veces. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Ya, ok, esto que está acá, si yo tomo este valor junto con este, sería exactamente el valor promedio, ¿no? Y si yo tomo este valor acá y con esta sumatoria sería el valor promedio de la i. Por lo tanto, el resultado nos va quedando así como 1 partido por n, xi y i, desde i igual a 1 hasta n, menos, si ustedes se fijan, este número y este número van a ser iguales, ¿no? Va a ser igual a menos 2 veces al producto de este con este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí disculpe, aquí me equivoqué, no es que me quede equivocado, sí, efectivamente es n, pero está dividido todo por n, ¿no? Porque había una división por n aquí, ¿no? O sea, la sumatoria me produce n veces este resultado, pero está dividido por n, por lo tanto puedo cancelar este con este, ¿no? Y acá me quedaría entonces más este valor que está acá. En resumen, nos va a quedar algo así como que xi se puede calcular tomando 1e partido por n de xi y i, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n, menos el promedio de esto por esto. Bien, esto no es nada extraño, es lo que ya sabíamos, porque esto es como, esta primera parte, ¿qué significa? Significa el valor esperado del producto de x de y, ¿no? Y esto básicamente es el producto de los valores esperados. Entonces, esta es una de las definiciones que habíamos usado. Lo que quiero mostrar es que la forma que dimos inicialmente es idéntica a esta. Son dos formas distintas de calcularlo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ahora tengo que esta expresión que está acá la voy a escribir usando la matriz. En principio voy a usar una matriz esa matriz X grande, esa es la que voy a emplear, ¿no? Bien. Voy a escribirlo de esta manera. Voy a definirlo y podemos comprobar que es exactamente lo mismo, que si yo tomo este producto de la matriz grande con este, menos esto multiplicado por transpuesta. Estas son X más pequeñitas. No sé si escribirlo como más pequeñito para que no nos perdamos. Un segundo. No quiere funcionar ahora. Dame un segundo. No sé por qué no me borra. Perdón, hay algo extraño aquí. Ahora sí. No quería funcionar. Ya, ok. Entonces, estas son los valores promedio. Tal cual, valores promedio que sería esto por esto. Bien. Uno puede comprobar que esta expresión que está acá de 1 partido por n va a dar justamente este pedazo que está acá. Y este producto va a dar justamente este valor que está acá. La diferencia es que acá es vectorial y esto no es vectorial. Y esto es lo que llamamos la matriz. Les dejo a ustedes que hagan la prueba efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escribir la matriz X acá y esta matriz X transpuesta y hacer la multiplicación. ¿Bien? Si yo hago la transposición de esta matriz, este me va a quedar dimensiones de P por N, ¿no? Y esta me va a quedar de dimensiones de N por P, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este producto va a tener dimensión de P por P, que es justamente la matriz como tiene que darme de P por P. Ahora, este es un vector que está compuesta por todos los valores promedio y es un vector de P por 1. Y por supuesto, este es un vector de 1 por P, ¿no? Quiere decir que toda la matriz completa S de X en realidad es la matriz P por P, que es justamente esa matriz que habíamos definido aquí arriba en alguna parte, esta. Es decir, puedo comprobarlo y realmente le dejo como tarea mostrar que esta es la forma usando esta matriz
de observaciones para poder calcular la matriz de covarianza. Ok, arreglemos un poquitito esto usando la definición que teníamos arriba. Sx se puede escribir de la siguiente manera entonces. 1n por esta matriz de números multiplicado por esta, menos, y ahora recuerden que esto se puede escribir ahora ocupando las definiciones de los valores promedio. Esto también es promedio, ¿sí? Sería igual al promedio, que sería 1 partido por n, pero hay dos veces n cuadrado, por lo tanto aquí me va a quedar x transpuesta multiplicada por in para el primer valor promedio, y para el segundo valor promedio me va a quedar in transpuesta multiplicado por x. No sé si se entiende eso que acabo de escribir. Esto lo que hice fue colocar las definiciones de cada uno de los valores promedio aquí, ¿no? ¿Sí? Recuerden que ¿de dónde salió esto? Salió de acá. De esta. Cada uno de los valores promedio se puede calcular así, usando esta fórmula, y eso fue lo que hice reemplazar aquí. Por donde quiera que estaban los valores promedio, lo reemplacé por su fórmula. ¿Bien? Ahora, esto lo puedo hacer un poquitito más. Puedo sacar factor común 1 partido por n. Voy a sacar factor común xt. Si yo saco, por el otro lado voy a sacar x, esa x grande. Lo que me queda en el medio va a ser, bueno, aquí del primer término saqué los dos. Uno para un lado y el otro para el otro. Por lo tanto, aquí me va a quedar la identidad. Si yo saco este para un lado y saco este para el otro, nos va a quedar 1 partido por n con este producto de esto. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Ok. Todo esto que está acá, denotémosle por una matriz, como una matriz H. Es una matriz H, que tiene dimensionalidad n por n, ¿no? Ustedes se fijan que la matriz tiene dimensionalidad n por n. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos en general. Entonces, podemos escribir simplemente que S de X es igual a, o la covarianza se puede escribir de esta manera. Se puede escribir de manera compacta usando esta expresión. Donde H está definida como IN, ¿sí? Menos 1 partido por N, IN. Observen que esta matriz H no depende de la data. No en ningún momento hay datos aquí adentro. ¿Qué es lo que depende de la data? Por supuesto, esto y esto, ¿no? Entonces, esto va a ser común para todas las matrices de covarianza. Es una matriz central y todas las matrices de covarianza tienen esa estructura. ¿Ok? Esa es la forma compacta de hacerlo. Veamos un par de cosas que tienen, algún par de propiedades que tienen H, que nos va a servir mucho para resolver el problema, para resolver problemas después, ¿no? Entonces, la matriz H tiene una característica interesante, y es que, por ejemplo, es simétrica. Es decir, H es igual a H transpuesta. Es fácil de demostrar esto, ¿no? ¿Cómo lo mostramos? Tomemos la transpuesta de esa matriz, ¿no? Que sería la identidad, menos 1 partido por n de IN, ¿ya? IN transpuesta. Le tomo la transpuesta a esto, ¿no? Bueno, la transpuesta de la matriz identidad es ella misma, ¿no? ¿Sí? Me queda IN. Menos 1 partido por n, que es un número. Y ahora me queda un producto de dos matrices, y recuerden cómo se hace el producto, cómo se hace la transpuesta del producto. Se invierten y se calcula la transpuesta de cada una de ellas, ¿no? ¿Okay? ¿Se acuerdan? ¿No? Por lo tanto, cuando yo invierto, me queda la transpuesta de esto que ya está transpuesto, y por lo tanto me va a quedar nuevamente i, ¿no? O sea, el 1. Y básicamente cuando hago la transpuesta de este, me va a quedar como transpuesta aquí nuevamente. Entonces va a quedar nuevamente que es simétrica la matriz. O sea, la primera condición es que es simétrica. Primera propiedad. La segunda propiedad es que es idempotente. Idempotente significa que si yo le tomo el cuadrado a esa matriz, me va a quedar nuevamente H. ¿Sí? Esto se llama, que es una matriz idempotente, con P, idempotente. ¿Ok? Ahí es un recordatorio de álgebra, básicamente, ¿no? Y esto significa matriz simétrica, ¿no? Matriz simétrica. Entonces, hasta ahora hemos visto varias matrices o varias características de matrices. Uno que es matriz simétrica, matriz idempotente y matriz ortogonal, ¿no? Esa también habíamos visto, y que la matriz ortogonal tiene una característica de rotar vectores. Esa es una de sus características. Ok, mostremos idempotente. ¿Cómo mostramos eso? Tomamos IN menos 1n de I a la n y transpuesta, ¿sí? Esto es lo mismo que yo la multiplico por sí misma, ¿no?
mostremos que sea idempotente. Estas cosas después tengo que mostrarlas porque después nos va a servir para demostrar otra cosa más importante todavía. Estas son como condiciones iniciales de responder. Bueno, hagamos el producto de estas dos cosas. Si yo multiplico esto por todo esto, me va a dar lo mismo que está ahí, ¿no? Porque es la identidad multiplicada por todo. Entonces nos va a quedar IN menos 1 IN de IN transpuesta. Esta es la multiplicación de este con este. Ahora multipliquemos esto con esto. Nos va a quedar menos 1 partido por N de IN y transpuesta, ¿no? O sea, ya multipliqué este con este. Y finalmente va a quedar 1n cuadrado, ¿no? ¿Sí? 1n cuadrado de IN por I transpuesta multiplicado por IN por I transpuesta. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Ok, sigamos adelante un poquito. Me queda IN. Bien, este término y este término son iguales. Entonces me va a quedar menos 2 veces partido por N de IN y N transpuesta. Veamos qué significa esto que acabamos de hacer. Por ejemplo, si yo tomo esto, ¿qué nos daría este producto? Veamos qué nos da este producto, lo voy a escribir aquí arriba, ¿no? Recuerden qué significa esta, esto es una columna de puros n, como es transpuesta sería como una fila de puros 1, ¿no? ¿Bien? Y esta sería una columna de puros 1 hacia abajo. Cuando yo multiplique estas dos cosas sería este por este, ¿no? Más el 1 por este, más el este por este, ¿esto cuánto me daría? Me daría n, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad es la suma de todos los 1, ¿no? ¿Se ve, no? Ok, entonces todo esto me va a dar n, acá me daría n. Y con esta n se va a cancelar con uno de que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces a esto le voy a agregar entonces sumarle, le sumaría entonces 1 partido por n de IN y transpuesta. Por lo tanto, el resultado final sería igual a IN menos 1 partido por n, IN y transpuesta. Y por lo tanto, eso es lo mismo que h. Entonces hemos mostrado que h cuadrado es lo mismo que h, quiere decir que es potente. ¿Ok? Hasta ahí no seguimos, ¿no? Ya, ahora nuestro objetivo es lo siguiente. Vamos a utilizar esas dos propiedades. Es decir, ¿cuáles dos propiedades? Una es que sea idempotente y dos, que sea simétrica, para mostrar que nuestra S matriz, esa matriz es definida positiva. ¿Ok? Yo les recuerdo que si esta matriz es definida positiva, y además yo sé que es simétrica, ¿por qué yo sé que es simétrica? Por la estructura, por la forma en que la construimos, ¿no? O sea, ven la forma que está construida, ¿no? SX1, X1, X1, X2, aquí vendría, por ejemplo, SX2, X1, quiere decir que esto es lo mismo que esto, ¿no? Por simetría, ¿no? Por lo tanto, esa es una matriz simétrica. Solo necesito ahora mostrar que es definida positiva. Si es una matriz definida positiva, entonces puedo aprovechar todo lo que habíamos hablado antes de que las matrices tienen todos sus valores propios mayores que 0, que adicionalmente se puede utilizar digamos, el teorema espectral y podemos usar una serie de herramientas que solo funcionan para matrices simétricas y definidas positivas. ¿Ok? Entonces, demostramos que es definida positiva. Recuerdo que si para todo A perteneciente a RP, ¿bien? Con A distinto de 0, un segundo que está un poco, vamos a borrar esto mejor y escribirlo bien. Bien, con A distinto de 0. Entonces, S es definida positiva si se cumple que A transpuesta multiplicado por S por A es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Si yo logro demostrar esto, yo puedo decir que A es definida positiva. ¿Se entendió, no? Eso es. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar la definición de S que encontramos aquí arriba. ¿Quién es S definida en particular? Esta es la definición de S. ¿Ok? Entonces nos va a quedar, usando esa definición, nos va a quedar 1 partido por n afuera. Aquí me queda transpuesta, ¿no? ¿Ok? Recuerden que esta es la definición que vamos a ocupar. Un segundo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Me quedaría entonces esta cosa que es así, h, esto, multiplicado por esto.
¿Ok? ¿Se entiende, no? Lo que hice fue usar la definición que encontramos para S a partir de nuestros datos. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Ahora, observen que yo puedo hacer lo siguiente ahora. Puedo hacer algo como esto. Puedo escribir A transpuesta, X transpuesta, y aquí puedo colocar H transpuesta, H esto A. ¿Qué le hice? Le agregué un H transpuesta. Y no va a cambiar nada. ¿Por qué no va a cambiar nada? Porque H transpuesta es lo mismo que H, ¿no? Y H por H me daría H cuadrado, que también es lo mismo que H. Por lo tanto, esta expresión de acá sigue siendo H y no ha cambiado lo que teníamos aquí, que era H, ¿no? ¿Entendió, no? Entonces, por eso estoy usando las dos propiedades. Una es de que es simétrica, de que H transpuesto es lo mismo que H, y segundo, de que H cuadrado es igual a H. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, si yo defino una variable i que sea igual a h, que multiplica esto, ¿sí? Esto es como una definición. Me doy cuenta de que aquí, en este pedazo de acá, tengo i, ¿no? Y en este pedazo de acá, ¿qué tendría? I transpuesta, que justamente es lo mismo, pero transpuesta. Quiere decir que toda esa expresión es igual a 1 partido por n de i transpuesta multiplicado por i. ¿Se entiende, no? Usando esta definición. Y esto es lo mismo que 1 partido por n de la sumatoria de quién, desde i igual a 1 hasta el número de variables que tenga esto, que sería en este caso n, no variables. Esto es una definición de una i, podría haber usado otra variable. ¿De quién? De las i al cuadrado. Esto es lo que significa ese producto. Y como estoy multiplicando y estoy sumando puras cosas positivas, esto va a ser siempre mayor que 0, ¿no? ¿Se entiende, no? En el único caso de que va a ser 0, es que la i sea 0, ¿no? Es el único caso posible de que la i sea 0. ¿Se entiende? Y con esto yo digo que esto me dice que S es definida positiva. ¿Bien? ¿Qué me dice que sea definida positiva? Bueno, que S va a contener ahora, va a tener lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda, perdón, mejor pongamos al tiro lo que quería, que era que yo puedo ordenar los valores en principio, ¿no? O sea, puedo hacer lo siguiente, puedo decir que ahora todos los valores son positivos y además los puedo ordenar de esta manera. Lambda 3 hasta lambda p. Es decir, y esto lo puedo hacer porque S es definida positiva. Y además puedo decir que todo esto va a ser mayor que 0. Es decir, todos sus valores propios van a ser mayores que 0. ¿Ok? Y esa es una de las ventajas de tener una matriz definida positiva. ¿Ok? Esa es una de las cosas importantes. Vamos un poquitito más antes de poder seguir trabajando con esto que es muy importante. Yo diría que esto es un resultado sumamente importante. Hasta ahora no se ve porque es importante, pero muestro que va a ser importante. Un segundo que esto se complica un poco siempre aquí, no sé por qué se complica la imagen. Un momento. Y esto es. Ya, encierro acá. Ya, este es un resultado importante. Bien, dejémoslo por un momentito el resultado importante para mostrar otra cosa distinta. ¿Qué tal si yo tomo la tabla de números completa que yo tengo y la multiplico por, a ver, por una matriz? Supongamos que yo tengo esta tabla de números, que es una matriz que tiene n por p, ¿no? Esa es mi tabla de números, mi tabla de observaciones. Y ahora yo tengo una matriz nuevamente A, que voy a hacer una matriz de Q por P. A, una matriz de Q por P. Voy a usar esta matriz para transformar mi tabla de números completa. Es decir, tengo una tabla de números y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar, ¿cómo podríamos hacerlo mejor? Ya, ok. Voy a definir una nueva variable i grande que simplemente va a tomar estos números y lo voy a multiplicar por A transpuesta, en principio, A transpuesta acá. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, básicamente es una nueva tabla de números. Va a ser una tabla de números donde acá habría la variable i1 hasta iq y hacia abajo serían las observaciones. Es decir, acá tendríamos la primera observación de la variable i1, la segunda observación de la variable hasta la enésima observación de la variable 1. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Y aquí escribo 1 de q
y de Q hasta IN de Q. No sé si se entiende. Lo que estoy tratando de hacer es que yo puedo ahora transformar la tabla completa a una nueva tabla de números o observaciones. Es decir, agarré todas mis observaciones y la multipliqué por una matriz transpuesta por el otro lado. ¿Y por qué transpuesta por el otro lado? Porque, un segundo, ¿qué pasó? Allá. Porque ahora recuerden que esto es n por p, ¿no? Y esta sería una matriz de ¿cuánto? De p por q. Por lo tanto, cuando hago esto, esta es una matriz de n por q. Es decir, n observaciones y q variables. Es decir, y trabajé ahora, yo puedo transformar mis datos completamente ahora. Voy a tener otros datos distintos usando una matriz para hacer una matriz de transformación. Puedo transformar mis datos usando esa matriz. Eso quiere decir más o menos que este sería como, al yo multiplicar por esto, cada fila va a ser una observación en esta nueva tabla de datos. Cada fila es una observación. Recuerden que una fila es una observación para nosotros, porque está en medida 1 partido por n. ¿Qué significa eso en particular? Que si yo quiero hallar, por ejemplo, el valor promedio, ahora en la nueva variable, voy a tener ahora una nueva variable que sería I1 hasta IQ1, ¿sí? Que está compuesta por este nuevo encabezamiento, porque ahora lo transformé, mi data la transformé. Si yo quisiera, disculpen, sin quitar esto, si yo quisiera calcular el I promedio, entonces podría ocupar la fórmula. ¿Qué fórmula? La que teníamos aquí arriba. Esta fórmula para hallar los promedios. ¿Dónde está la fórmula? Esta, ¿no? ¿Sí? Voy a ocupar esta fórmula de los promedios, pero con la tabla de números transformada. Es decir, 1 partido por n de esta I transpuesta multiplicada por I. ¿Sí? Eso es lo que sería en principio. ¿Ok? Un segundo, se me está acabando la batería. Ya. Ahora sí. Ya. Es decir, si yo transformo, por favor, esta parte como que traten de entender un poquitito porque en realidad eso es sumamente útil. Si yo tengo una tabla numérica formada o una tabla de observaciones formada por las X y yo la multiplico por una matriz por la izquierda transpuesta, obtengo una nueva tabla de números o una tabla de observación. Con esa nueva tabla de observación yo quisiera hallar los valores promedio para las nuevas variables. Supongamos que quiera hacer esto y para eso utilizo la misma fórmula. Aquí lo único que transformé, en lugar de la X, escribí la Y grande, ¿no? ¿Bien? ¿Cómo se relaciona la Y grande con la X? Así de esta forma, ¿no? Con esta X. Voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que I, 1 partido por n, y en lugar de esa I, escribo esto, ¿no? X, ¿no? Transpuesta, disculpen, X por A transpuesta. Eso es lo que sería multiplicado por Y. Ya, esta es la fórmula que nosotros habíamos colocado, la relación que existe entre esta X grande y esa Y grande. ¿Ya? Bien, tomando la transpuesta acá, me voy a tener algo así como IN. IN. Y acá me va a quedar A, ¿no? Por la X transpuesta por IN. Eso es calculando la transpuesta. Ahora, esta expresión de acá, si yo tomo esto y lo junto con esto, básicamente es el X promedio. Es decir, esto sería igual a multiplicado por X promedio. Entonces, observen qué es lo que tenemos. Ups, segundo. ¿Por qué se traba? Dame un segundo. Eso. Second, no sé por qué se trabó. Ya, ok. Queda como flotando el texto. El texto. Déjenme un segundo, no sé por qué se trabó aquí de una manera bastante... A ver. Sí, de verdad que no sé. Quedó... a veces se arreglaba, pero ahora no quiere arreglarse. Muy entretenido. Un segundo, si reinicio esto. Esto solo ocurre cuando tengo... segundo.
En este momento está... Ya, segundo, por favor. No sé por qué se pone así, ¿eh? Ya. Mm. No sé, tengo un problema con el... No, y no hay manera, no quiere hacerlo. Ya. Va, dijo no quiero más. Hasta ahí nomás llegué. Deme un segundito nada más, a ver si lo puedo arreglar. Opa, es interesante lo que pasa. Nunca me ha ocurrido tanto. Como si hubiese escrito en otra parte que no es. Ok, no hay problema. Si abro otra hoja, sigue estando aquí. Sí. Ya, déme un minuto nada más, voy a reiniciar el tema, ¿no? Voy a reiniciarlo. Voy a reiniciarlo. Opa, está bien, bien pesado. Ok, entonces... Ya. Ya, ahora sí creo que ya lo resolví. Nunca me había ocurrido una cosa tan rara. Espera, ¿no? Ya. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, ¿O sí. era esto o no era esto? ¿Sí? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Por aquí vamos, ¿no? Sí, ahora iba a escribir la ecuación que se nos quedó pegada. Ahora, claro, se escribió mal y lo dice. Ya. Vamos a escribirla nuevamente. Bien, entonces no sé por qué esta cuestión se echó a perder. Ya, lo que estaba tratando de decir es que hay una relación entre esta I, que está aquí arriba, lo escribo aquí nuevamente, entre esta I y la X, ¿no? Esta es la I grande. Dame un segundito, nada más voy a colocar la I correcta porque para no confundirnos, esta es como una I de datos, una tabla de datos completa. Esto que está acá para agregar todo esto es lo que yo le llamo I grande, ¿no? Un segundo. Esto es lo que le llamo I grande. Es una tabla de datos que tiene n observaciones, pero con q. Y es nuestra data transformada. Antes teníamos una X grande, ahora es una data transformada. Y quiero hallar los valores medios para la data transformada. Bien, se ve como raro, pero cuando empecemos a trabajar con el software, que esa es la idea, toda esta cosa como que fluye, ¿no? Uno no se da cuenta mucho de lo que está haciendo y lo mejor es entender bien las fórmulas para poder después hacerlo bien con, digamos, con el software. Si entendemos las fórmulas matriciales, es muy fácil trabajar con las posibilidades de que tiene R o Python para trabajar con matrices. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Ok. Esta es la relación entonces que existe entre la Y y la X y quiero ver ahora qué relación existe entre el valor promedio en las nuevas variables y el valor promedio de las antiguas variables. ¿Ok? Entonces tendríamos, reemplazándolo en esta fórmula, tendríamos que los valores promedio de las nuevas variables sean 1 partido por n. Aquí voy a escribir esto por A transpuesta, ¿ok? Transpuesta multiplicado por este símbolo de columna, digamos, 1 de columna. Le calculo la transpuesta acá y me va a quedar que esto es igual a 1 partido por n de A por la transpuesta de Y. Y estas dos términos juntos es básicamente, va a ser, estas dos cosas van a formarme X promedio. Es decir, lo que estoy diciendo es que Y promedio es igual a X promedio. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se transforman los promedios de una variable en la otra? Simplemente multiplico por la matriz, pero por la izquierda y sin la transpuesta. No sé si me entienden. Entonces, la idea es que si yo quiero hacer una transformación de variable del tipo y es igual a ix, ¿cómo hago la transformación? ¿Cómo esta transformación de variables se refleja en la tabla de valores o en la tabla de observaciones? Simplemente tendría que tomar una nueva data, que sería esto multiplicado por a transpuesta. No sé si me logro entender. Si yo quiero transformar estas variables, entonces mis datos se transforman de esta forma. Estas son las observaciones que corresponden a la variable y, ¿ok? Y estas son las observaciones que corresponden a la variable x. Esto es una variable y transformada con x, transformada con esta matriz, por lo tanto, la data completa tiene que transformarse multiplicando por la derecha, pero transpuesta. No sé si me logro entender. Cada vez que quiera hacer, repito, y eso lo repito tantas veces porque es muy, muy útil para lo que viene, ¿no? Cada vez que quiero hacer una transformación de mi variable de esta manera, así usando esto, entonces mi data, la data que tengo reservada, tengo que multiplicarla por la misma matriz transpuesta, pero por la derecha. Y eso hay que manejarlo ahora, como recordarlo siempre, ¿no? Por ejemplo, ahora haciendo, ¿cuál sería, por ejemplo, la nueva matriz de covarianza, SI? ¿Cuál sería la relación entre la nueva matriz de covarianza y la antigua matriz de covarianza? Recuerden que por definición, esto es lo mismo que 1, n, pero acá sería I transpuesta multiplicada por H por I, ¿no? No sé si... Esta H va a ser igual para todo, pero ahora la data es distinta, ¿no? Esta es la data transpuesta. Y la data yo lo que quería hacer era que toda mi data se va a transformar de esta forma, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona esta con, por ejemplo, la que le corresponde a la variable X original? ¿Cómo se relaciona la matriz de covarianza de la nueva variable con la matriz de covarianza de la antigua variable? Lo que vamos a hacer es simplemente aplicar esta relación que tengo aquí arriba. Si yo voy a hacer esta transformación, significa que mi tabla de números se transforma usando esto, ¿no? Bien. Entonces, yo digo lo siguiente, SI va a ser igual a ¿qué? A 1n. En lugar de esta I, voy a colocar esto. Aquí la H es invariante para todos. Y en lugar de esta I, voy a colocar aquí, disculpen, aquí una transpuesta, ¿no? Por este valor que está acá, que es transpuesto. Y esa I la voy a colocar acá. Bien, hasta ahí. Entonces, arreglando eso, vamos a arreglar un poquito, calculando la transpuesta, me va a quedar así, me va a quedar 1 partido por n de, seguro que me quedaría aquí, ¿no? Por esta transpuesta, multiplicada por h, multiplicada por a, aquí me equivoqué, disculpen. Algo aquí que no hice, sí, está ok, me quedaría por a transpuesta, ¿no? Sí, me quedaría por a transpuesta, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, me equivoco. Sí, aquí sería simplemente por esta cosa, por a transpuesta, ¿no? Eso, ¿no? Eso simplemente lo escribí aquí. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, esto que está acá, junto con esto, es nuestra matriz S de X, ¿no? Es decir, a partir de acá deducimos que la relación que existe entre las dos matrices de covarianza es hacer una especie como de pegarle por un lado y por el otro a la matriz antigua. Eso. ¿Ok? Entonces, de nuevo tengo problemas. No sé qué le pasa a esta... ya, estupendo. Ahí sí funciona. Resumiendo, si yo hago esta transformación, esto va a corresponder a que mi matriz de números se transforme de la siguiente manera. Adicionalmente, va a significar que mis valores promedios se van a transformar según esto. Y adicionalmente, también va a relacionarse con que nuestra SI es igual a SX multiplicado por A transpuesta. Entonces, estas son todas las relaciones que va a ocurrir tanto con los valores promedios como con los valores, como con la matriz
de covarianza. ¿Qué pasa con los valores promedio? ¿Qué pasa con la matriz de covarianza? ¿Y qué pasa con la matriz de datos cuando yo hago una transformación de este tipo? ¿Ok? Eso es lo que uno en principio hace. Ahora, esto significa una cosa importante, que esto yo lo puedo transportar hacia la matriz de covarianza teórica. Es decir, si yo tengo la covarianza de X, y yo quisiera calcular la covarianza de A multiplicado por X, es decir, de donde esto es una matriz que transforma a las X, entonces esta covarianza se calcula simplemente sacando afuera la A de la covarianza de X, ¿no? Y por el otro lado multiplicado por A transpuesta. Es decir, esta es una de las propiedades que tiene la covarianza. Que yo puedo sacar la covarianza de una matriz multiplicada por X, es como sacar esa matriz por un lado, dejar la covarianza de X y multiplicarla por el otro lado por la transpuesta. Entonces, esta es una propiedad de la covarianza que ¿de dónde viene? Viene de aquí, justamente de esta propiedad de acá. Esta es la propiedad empírica, o sea, disculpe, la covarianza empírica calculada numéricamente, y esta es la covarianza teórica. Y la covarianza teórica satisface esta propiedad en general. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿no? Bien. Ok, ya que tenemos todo un bagaje de cosas, es decir, un montón de fórmulas, ¿para qué las usamos en principio? ¿Cuál es el objetivo en principio? Primero sabemos varias cosas interesantes. Digo yo interesante, no sé si interesante para el resto, para mí sí. Una, que nuestra matriz de covarianza es simétrica. Dos, que es definida positiva. Y por lo tanto sus valores propios van a ser todos positivos y se pueden ordenar de mayor a menor. Y eso es interesante. Tres, yo puedo transformar, hay una forma empírica de calcular la matriz de covarianza, que es usando esta forma, usando la H, ¿no? Y multiplicando por la derecha y por la izquierda con la tabla numérica, y la puedo calcular en principio sin ningún problema usando R y usando esta fórmula en general. Adicionalmente, yo puedo hacer la transformación de mis datos, y mis datos, ya yo sé cuáles son las fórmulas, cómo van a quedar las fórmulas de todas mis magnitudes transformadas. O sea, ya tengo todo eso. Ahora juguemos con algunos casos en particular. Pongamos varios ejemplos que son importantes en general. Entonces, tomamos ejemplo número 1. ¿Qué tal si mi matriz de transformación sea S a la menos un medio? A ver, un segundo, borremos mejor. Oh. Ok, y ahí está de nuevo con problemas. Qué manera de complicarse. No sé qué le pasa a esto. Hoy he estado... Creo que hay que reiniciar el computador y todo, pero bueno. Como que se queda pegado. Ahí está. Menos mal. Funciona. Voy a borrar. Ya, S a la menos un medio. ¿Sí? ¿Quién es S? La misma matriz de covarianza. O sea, voy a tomar una transformación. Es decir, ¿qué significa esa transformación? Que las nuevas variables, llamémosle un principio, llamémosle así, disculpen. Vamos a llamarle con otra letra, Z. Y le explico por qué Z después, pero bueno. Z es una nueva variable que se va a formar a partir de las antiguas variables usando esto. ¿Ok? ¿Se entiende? Veamos qué se obtiene a partir de acá y por qué es interesante esto. Primera cosa, ¿cómo yo puedo calcular S a la menos 1 a la 1 medio? En principio, ¿cómo puedo hacerlo? Hasta ahora es como calcular la inversa de la matriz S y después calcular la raíz cuadrada de la matriz inversa. Cosa que es raro para una matriz, ¿no? Pero sin embargo, como S es una matriz simétrica y adicionalmente es definida positiva, entonces yo puedo utilizar el teorema espectral. Quiere decir que yo sé cómo calcular esta magnitud. Es simplemente tomar los valores propios, tomar gamma, ¿no? Multiplicado por lambda a la menos un medio, multiplicado por gamma transpuesta. Donde gamma, ¿quién es? Gamma son los vectores propios colgados de la matriz ahora. Y lambda va a ser nuestra matriz diagonal, donde está formada por lambda 1, lambda p y 0 en todas partes. Y cuando yo tomo esto a la menos un medio, ¿qué significa la menos un medio? Significa tomar 1 partido por lambda 1, raíz cuadrada, ¿no? Y 1 partido por la raíz cuadrada de lambda p. ¿Por qué puedo hacer esto muy bien? Porque recuerden que todos los lambda son mayores que 0.
¿sí? Y además, primero son distintos de cero, son todos mayores que cero, y por lo tanto la raíz cuadrada está bien definida. Por eso yo puedo calcular esto sin ningún problema. Y eso solamente ocurre, ¿por qué? Porque S es definida positiva. Ninguna otra matriz puede tener esa característica. Solo las matrices definidas positivas. Entonces, por eso es haber mostrado que nuestra matriz de covarianza es definida positiva es sumamente importante para resolver los problemas. Es decir, esto ya yo lo puedo calcular. Entonces, ¿cuál sería el esquema? Número uno, yo le entrego a ustedes la única cosa, ¿cuál es el input que ustedes siempre tienen? Nuestra tabla de datos. Ese es el input. No tienen más, les entrego una data. Esta es una data. Con esta data, ¿qué calculo? Bueno, calculo la covarianza, ¿no? Calculo S, ¿sí? Una vez que tengo S, ¿qué voy a hacer con S? Bueno, calculo lambda 1, etcétera, hasta lambda P, y calculo gamma 1, etcétera, hasta gamma P, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto calculado, puedo calcular ¿qué cosa? Puedo calcular S a la menos un medio. Ya está listo, lo puedo calcular usando la fórmula. ¿Sí? Segundo. Ya, puedo calcular entonces esta matriz. Es decir, yo sé calcular, y termino con esta cosa, que yo sé calcular esto. Esa es la primera cosa. ¿Cómo quedaría toda mi data usando esta transformación? ¿Qué pasa con la data en particular, no? ¿Okay? ¿Qué es lo que uno tiene en la data? ¿Ya? Y nuevamente con problemas. Sí, oye, hoy ha sido pesado. Un segundo. Tengo si uno empieza a escribir acá, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sigue escribiendo, uno escribo acá. Ahí está. Ya. Eso significa que mi computador debe ser reiniciado. Seguramente hay problemas de memoria, etc. ¿Ok? Ya, ok. Entonces, veamos cómo queda cómo se transforma nuestra nueva variable. Primero, a ver si... ¿Cuál sería S de Z? ¿Quién es S de Z? Es la matriz de covarianza, pero asociado a la variable Z, a la nueva variable Z. ¿Bien? Disculpe, antes que eso, igual voy a calcular S de Z ahora, pero la pregunta es, si yo tomo la variable Z, que es nueva, y le hago esta transformación, ¿cómo se transforma la data? ¿Cuál sería, por ejemplo, Z grande, que es toda la data en función de Z? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar nuestra X grande y multiplicarla por la derecha por S a la menos un medio transpuesta. ¿Entendió, no? Es decir, si yo hago esta transformación, mis datos numéricos o mi nueva data numérica se va a transformar multiplicando por la derecha de esa matriz transpuesta. Esta es la data nueva, cómo va a quedar. Si yo quiero calcular S de Z, entonces es lo mismo que 1 partido por n, número de observaciones. Aquí escribo nuestra Z grande transpuesta multiplicada por H por Z. Bien, esa es la fórmula para calcular nuestra nueva matriz de covarianza. Ahora, ¿cómo se relaciona esta nueva matriz de covarianza con Z? Yo sé cómo hacerlo. De hecho, ya lo habíamos calculado. Recuerden que si yo hago la transformación, esta transformación S de Z tendría que ser igual a la matriz A, ¿no? Multiplicado por S de X, multiplicado por A transpuesta, ¿no? Pero en este caso, A, ¿quién es? A es simplemente esto es A, ¿no? A es igual a S a la menos un medio, ¿no? Entonces, escribiendo acá me quedaría S a la menos un medio, ¿ok? Multiplicado por S, recuerda que esa S es esa X simplemente, multiplicado por S a la un medio, y a la menos un medio, ¿y qué obtengo acá? ¿Qué creen ustedes? En principio. Bueno, aquí puedo utilizar el teorema espectral en todas partes, y quiere decir que esto yo lo puedo calcular fácilmente, pero cuando utilizo el teorema espectral acá, todo esto es como si fuesen números, se comportarían como números, ¿no? Esto a la menos un medio, este está elevado a la 1, ¿no? Entonces, si yo tengo a la menos un medio, me quedaría S a la un medio, y si lo multiplico a esto, me va a quedar simplemente la identidad. Esto está acá, toma, no es ese número, es la identidad, no este simbolito que estamos ocupando. Sería la identidad N. Quiere decir que al hacer esta transformación,
al hacer esta transformación de acá, con esta variable, nuestra matriz de covarianza queda como la identidad. Queda como la identidad. Y eso es interesante, porque eso significa que nuestra matriz de covarianza para la nueva variable z queda transformada ¿de qué forma? Puros unos acá, 0 en todas partes, ¿no? 0, 1, 0, 0, 0. Y eso corresponde a la variable z que se obtiene a partir de la variable original haciendo esta transformación x. ¿Bien? Bien, esa transformación tiene un nombre y ahí se llama transformación de Mahalanobis, justamente. Transformación, creo que algo lo había hablado de Mahalanobis alguna vez. De Mahalanobis. Segundo. Segundo. Cuando no le da, no le da. Ya. Mahalanobis. Eso es. ¿Para qué uno utiliza esta transformación en general? Chicos, ok. Primero, ¿por qué es interesante esta transformación? A ver si ojalá me pueda explicar un poquito mejor. ¿Por qué es interesante esta transformación? Si yo calculo, por ejemplo, la covarianza de la matriz X, disculpe, de la X grande con las antiguas variantes, y yo tomo, por ejemplo, la covarianza de X1 con X2. Recuerden que X para mí es una cosa como esta, ¿no? Había P variables inicialmente, mis X están arriba y hacia abajo están mis observaciones. Yo quiero calcular, por ejemplo, la covarianza que existe entre X1 y X2, o la correlación que existe entre X1 y X2. Bien, eso me va a dar un número. No sé cuál sería un número. Pongámosle que nos da S1, 2, ¿no? Nos da un número como ese. Ahora yo tomo y hago un cambio de variable. ¿Ok? Hago un cambio de variable. Es decir, hago el cambio de variable este que está acá. Y ahora tengo nuevas variables. Tengo Z, que va a ser de Z1 hasta ZP, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ZP? Porque recuerden que esto es P por P también, ¿no? O sea, no cambió el número de variables tampoco. Lo que simplemente ahora, ¿cuál fue el efecto de hacer la transformación de mi dato? Si yo calculo la covarianza, por ejemplo, de Z1 con Z2, ¿cuánto me daría? Con la nueva variable. Me fijo acá. La covarianza acá, esto que está acá es la varianza de la primera variable. Y la que viene después sería 0, porque esta es la ZX1 con X2, ¿no? O S con X, disculpe, con Z1 con Z2, ¿no? Entonces, esto daría 0. Quiere decir que antes teníamos variables que estaban correlacionadas o que tenían covarianza y la convertimos en variables que no son correlacionadas o no tienen covarianza en particular. Ahora son variables que son independientes unas de otras. Logramos hacer una transformación que independizara todas nuestras variables. Y eso es interesante porque ahora puedo trabajar con cada una de ellas por separado sin tener una mezcla de variables y puedo interpretar el resultado de mejor manera, porque mis variables están todas como estaban todas acopladas, todas mis variables estaban relacionadas una con otra, y al hacer la transformación de Mahalanobis se me separaron todas unas de la otra. Ya no tienen relación la una con la otra y cada una es una combinación lineal de las antiguas variables. ¿Por qué? Porque básicamente las z son combinaciones lineales de esas variables. Entonces, ¿para qué me sirvió la transformación de Mahalanobis? Me sirve para justamente eliminar las correlaciones que existen entre las variables y poder dedicarme a variables independientes. Cada una de ellas son independientes de la otra y puedo ver el efecto que cada una surge sobre el estudio que estoy haciendo y no tener la mezcla de variables. ¿Se entiende un poco la idea intuitiva? Voy a aterrizar eso un poquito mejor, pero eso menos la idea intuitiva para qué hago ese tipo de transformación. Ok, otra de las cosas por la cual es importante es por lo siguiente. Yo les recuerdo, cuando X pertenece a los reales, que es una variable aleatoria real, y yo voy a decir que X, por ejemplo, se rige con una normal del tipo mu y sigma, le digo que esta función es, solo para recordar, que mi función de distribución X normal es igual a, si no mal no recuerdo, la raíz cuadrada de 2pi, ¿no? ¿Sí? Dividido por sigma, la exponencial de menos x promedio
o mu, ya que estamos hablando de mu, vamos a escribir, en vez de x promedio, escribir x mu. Acá sería mu, que es el promedio, al cuadrado, dividido por 2 veces sigma. ¿Se acuerdan de eso, no? Creo que sigma cuadrado. Eso. ¿Sí o no? Esto es lo que se llama la función de distribución normal, ¿no? Sí, te escucho. Sí, te escucho. ¿Tienes alguna duda? No. No, allá. Pensé que había una... Ya. ¿Qué pasa? Este es el tipo de distribución que ustedes deben haber visto en estadística, ¿no? Ya. Yo Sí. quisiera extender esa función de distribución al caso cuando la X pertenece a RP. Es decir, ahora voy a hablar de una normal multivariada. Normal multivariada. Normal multivariada. ¿Ok? En la próxima clase partimos con R para trabajar con estas mismas fórmulas, pero desde R, ¿no? En particular. Voy a dejarlo listo para la próxima clase. Me quedan unos minutitos para terminar las ideas. Bien. Un segundo. Un poquito, déjeme ver si... Que estaba esperando una invitación, pero no me llegó. Ay, carajo. Ya, no importa. Ya estamos pasados a todo caso. Segundo. Ya. ¿Qué pasa con la función de distribución cuando la X pertenece a RP? Bien, en lugar de mu ahora, lo que tengo es un vector. Es decir, este es un vector que está formado por mu1, mu2, etcétera, que corresponde mu1 al valor promedio, o sea, mu1 corresponde al valor promedio de x1, ¿no? Mu2 corresponde al valor promedio de x2, etcétera, etcétera. Así, mu, aquí disculpe, es p, y mu p es igual a x promedio de p, ¿sí? Y adicionalmente tenemos una matriz, en lugar de tener sigma, que es la varianza, o sigma cuadrado, que es lo que le llamamos la varianza de la variable. Sigma cuadrado es la varianza de la variable x, ¿no? Ahora voy a tener una matriz de covarianza, que básicamente es la covarianza por la variable x, ¿no? Esto es una matriz de p por p. Y mu es un vector de p por 1. ¿Bien? Nuestra función de distribución normal, que ahora vamos a decir, un segundo, vamos a decir que nuestra variable x, que es una variable vectorial, voy a volver a escribirlo acá para recordar, se va a regir por una normal con un vector mu, llamémosle mu esa con una cosita aquí arriba para saber, y con una sigma. Y nuestra función de distribución va a tener la forma siguiente. Es igual a 2pi, también, a la menos p medio, dividido por el determinante de sigma x, o de sigma, por la exponencial de x menos mu medio transpuesta, multiplicado por sigma a la menos 1, por x menos mu. Ya. Esto que les presento es la función de distribución multivariada. Normal multivariada. ¿Bien? ¿Se parece un poco a esta? Sí se parece, tiene la misma estructura, pero ahora tienes que recordar que esto es un producto de matrices. Esto es un vector transpuesto multiplicado por esto, y esto es como una especie de forma cuadrática. Si ustedes se fijan, arriba es una forma cuadrática también. Y menos p, ¿por qué? Porque x tiene dimensión p. Entonces, esta rayita no es módulo, significa el determinante, es decir, un número. ¿Entendió, no? Ok. Supongamos por casualidad, ok, esta la vamos a ocupar. En R existe una función que me permite, a un paquete que me permite cargar esta función de distribución multivariada. ¿Cuáles son los ingredientes que le vamos a pasar? Para poder tener la función multivariada tenemos que pasarle los dos parámetros que corresponden. El primer parámetro es el vector de valores medios y segundo es la matriz de covarianza. ¿Ok? Teniendo estas dos cosas puedo definir una función de distribución. ¿Ok? Ese sería nuestro objetivo. Supongamos ahora, para hacerlo simple, no es necesario, pero para hacerlo simple, que esto sea igual a 0. ¿Ok? Que nuestro valor medio sea igual a 0. ¿Ya? Y tomemos nuestra transformación de la manera siguiente.
y con eso termino por hoy. No sé, hay muchas más fórmulas más, pero voy a quedar con esa nada más. ¿Okay? Okay. Tomemos ahora, por ejemplo, segundo. Recuerden que esta es la correspondiente a X. Haga una transformación. Z, hago la transformación de Mahalanobis. La pregunta es, ¿cómo me quedaría la función de distribución normal multivariada con una variable transformada de este tipo? Esto es. Bien, yo sé lo siguiente, sé varias cosas en particular. Que ahora, la relación que existe entre esta y la normal, esta X, ¿no? Entre la covarianza es multiplicar por quién, acá sería, la fórmula es multiplicar por la transforma, que sería A, ¿no? Que sería S a la menos 1, un medio, y por otro lado por S a la menos un medio transpuesta. ¿Sí o no? Eso lo sabemos de las fórmulas, cómo se transforman en general, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O en general, recuerden que esto sería así en general, ¿no? Sería A, ¿no? Por X A transpuesta, ¿sí o no? Eso es lo general. Sí. Lo que estamos diciendo es que en este caso, esto es A para nosotros, ¿no? Para el caso particular, pero esto es para el caso general. Hagamos esto para el caso general y después reemplacemos directamente en el caso particular de que A sea igual a esto, ¿no? ¿Se entendió, no? Hagamos el caso general primero. Ya, a partir de aquí, obtengo, por ejemplo, que esta sigma X, o esta sigma X es igual. Recuerden que estoy tomando que A es una matriz de tipo, voy a suponer que A transpuesta es igual a la menos 1. Es decir, matriz ortogonal es la que vamos a emplear, ¿no? Entonces, de esta forma me va a quedar que esto es igual, despejando de acá, ¿no? Multiplicando me va a quedar por A transpuesta multiplicado por esto Z multiplicado por A, ¿no? Lo que hice fue multiplicar por la derecha por A transpuesta y por la izquierda por A. Y me va a quedar así, al revés. Por la izquierda por A transpuesta y por la derecha por A. ¿Bien? Entonces, lo que hice fue despejar acá. Esto es lo que voy a reemplazar aquí, ¿sí? Ahora, nuestra matriz, si yo estoy suponiendo esto, nuestra función de distribución queda así, ¿no? Nuestra función de distribución con f de x, considerando que x igual a 0, nos iba a quedar como 2pi a la menos pi medio, disculpa, a la pi medio. Disculpe, aquí escribí una cosa que me equivoqué. Ah, no, está bien, está todo escrito. Está bien. Menos pi medio. Aquí va a quedarme e a la x transpuesta multiplicado por x a la menos 1 por x, ¿no? Y todo eso dividido por 2. No sé si dividir por 2 aquí arriba. Aquí me faltó dividir todo por 2. Por favor. Igual que esta, que está dividido por 2 aquí debajo. Arréglenlo, por favor. Ya, esto está dividido por 2. ¿Sí? Esto es lo que teníamos en principio antes, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora yo lo que quiero es determinar f de z. Eso es lo que necesito calcular. Bien, entonces, y me faltó aquí, por favor, la determinante de esto. Bien. Entonces, esta la voy a reemplazar aquí usando esto en función de z, ¿no? Primera cosa. El determinante usando esto. Y lo que está arriba, recuerden que cada x, ¿cómo se transforma? Como a multiplicado por... ¿Cómo se llama esto? Al revés. Sorry. Sorry. Que la transformación era que z es igual a x, ¿no? Esa es nuestra transformación general. Antes de reemplazar quién es a en particular. Y nuestra matriz, también x, se puede... Aquí está. Tomando todas estas cosas, tomando esto, lo voy a reemplazar todo en la fórmula, a ver cómo me quedaría. Segundo, si es sencillo, si está todo ok, no hay ningún problema. Para terminar con esa fórmula en particular. Me queda f de z es igual a 2pi menos pi medio. Y aquí me queda el determinante, en vez de colocar esa rayita, vamos a escribirlo así mejor. ¿De quién? De a transpuesta por esto, ¿no? Por a, ¿no? ¿Está bien? Y acá, ¿qué me va a quedar? En lugar de x transpuesta, yo puedo despejar de acá. Recuerden que esta fórmula es lo mismo que escribir despejando la x es igual a transpuesta por z, ¿no? ¿Sí? Porque es la inversa. Entonces, en lugar de esa x, voy a escribir
A transpuesta por Z transpuesta. Y usando el teorema espectral, esto lo puedo escribir usando lo mismo que está ahí, ¿no? Me quedaría como A transpuesta por esto Z a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Multiplicado por A. Y en lugar de esa X, voy a escribir A transpuesta multiplicado por Z. ¿Están de acuerdo? Lo que estoy haciendo es transformando mis variables dentro de mi función de distribución. ¿Cómo cambia mi función de distribución? Y ahora arreglemos un poco las cosas. No sé si, recuerden que A transpuesta es igual a la menos 1, ¿no? Eso es porque es una matriz ortogonal. Entonces, ¿cómo quedaría este determinante aquí debajo? Recuerden que Profe, esto... ¿No te escucho? ¿dónde quedó el partido? ¿Partido en 2? ¿De arriba? Y no quedó en ninguna parte, simplemente se me olvidó, digamos. Hay que dejarlo dividido por 2. Gracias. Ya, y ahora ocupando propiedades de determinantes. Si yo tengo A transpuesta multiplicado por esto, el determinante es el producto del producto de las matrices, ¿no? Recuerden que hay una definición, si yo tengo el determinante de A multiplicado por B y cada matriz es cuadrada, evidentemente. Entonces es lo mismo que el determinante de A por el determinante de B, ¿se acuerdan, no? Entonces aquí me va a quedar básicamente esto, ¿qué me quedaría? Me queda determinante de A transpuesta, ¿no? Multiplicado por el determinante de esto, ¿no? Multiplicado por el determinante de A, ¿no? También ustedes saben que hay otra propiedad que dice que el determinante de A a la menos 1 es 1 partido por el determinante de A, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este se va a cancelar con este, ¿no? Porque son inversas uno del otro. ¿Ok? ¿Está ahí? Ya, mirando esto que está arriba, me doy cuenta de que este de arriba, ¿cómo me queda? Me diría, este pedazo de acá, ¿no? Me quedaría aquí. Z transpuesta. Ups, empezó allá. Tengo que ver antes de que se me eche a perder esto. Voy a escribirlo así, ¿no? Me quedaría Z transpuesta aquí, ¿no? Multiplicada por A, ¿no? ¿Sí? Y este A me queda por A transpuesta que estaba acá, por esta sigma Z, a la menos 1, ¿no? Todo multiplicado por A transpuesta por Z. ¿Se dan de acuerdo? Ya. Pero estas dos son inversas, ¿no? Y eso es, sí. Eso es la identidad. Entonces, ¿cómo me queda el resultado habiendo hecho la transformación? Me va a quedar entonces de esta forma. F en Z va a quedar como 2pi a la menos P2 dividido por el determinante, pero ahora de Z. ¿Sí? Quedó transpuesta. Y aquí arriba me va a quedar como E a la menos Z transpuesta a la menos 1, ¿no? Z de Z en particular. Y todo eso dividido por 2. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Ahora usemos nuestra última cosa. Sabemos que si Z es igual a S a la menos 1 medio de X, entonces yo sé que S de Z, que es exactamente una forma de calcular esto, básicamente esta es la covarianza teórica y esta es la que calculamos en la práctica, ¿no? Bien, esto no, es igual a la identidad. Bien, a la identidad. Aquí de N. A la identidad. ¿Se entiende, no? Un segundo, está malo esto. A la identidad nada más. A la identidad P, porque es... Ups. Y ahí estoy terminando, chicos. Me pasé 6 minutos, pero por un problema técnico, más que nada. ¿Ya? Y ahí termino. Es decir, ¿cómo me quedaría la función de distribución? Para este caso particular, me va a quedar 2pi a la menos pi medio. Y acá me queda el determinante de la identidad, que es 1, ¿no? Y aquí me queda E a la menos Z transpuesta multiplicada por Z. ¿Se entendió? Y esta es nuestra matriz de covarianza, pero para la Z es lo que se le llama la variable estandarizada, ¿no? Variable estandarizada. ¿Se entendió? Que sí, habitualmente es lo que aparece en las tablas, ¿no? Que es la variable estandarizada. Quiere decir que esto es lo único que en principio... Ahora, mirando acá me doy cuenta de varias cosas. Uno, que esto es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Que estamos considerando que es 0. Y 2, que esto es igual a la identidad. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se llama la función de distribución multivariada estandarizada. ¿Se entendió? Ya eso es. Dejémoslo acá entonces, chicos. Gracias por la paciencia. Me han seguido con esto. Espero que se vaya entendiendo. ¿Sí o no? Ok. Sí.
Ahora, todo esto se refleja después en R, y ahora vamos a jugar un poco en la próxima clase con cómo queda nuestra tabla de datos si le hacemos transformaciones de distintos tipos, digamos. ¿Ok? Bien. Hasta ahí nos dejamos entonces, nos vemos entonces en la próxima clase. Ya. Chao, chao. Estén bien. Chao, que estén bien. Chao. Chao.